Estas son las últimas noticias de Colombia TV. El presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro se reúnen en Caracas tras 6 años de separación diplomática. Este martes 1 de noviembre de 2022, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con su homólogo venezolano Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, ubicado en el centro de Caracas. Una reunión que se presenta un mes después de la reapertura de las fronteras entre ambos países y de la reactivación de las relaciones diplomáticas que habían sido interrumpidas durante 4 años. Con el encuentro inicia una nueva etapa en la espinosa relación bilateral que desembocaron en la ruptura del vínculo diplomático y comercial en los últimos 3 años. Petro arribó a Caracas en un vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana y fue recibido con honores en el Palacio Presidencial por Maduro. El presidente colombiano Gustavo Petro le pidió el martes a su homólogo venezolano Nicolás Maduro reintegrarse al sistema interamericano de derechos humanos que abandonó el chavismo desde 2013 y ya que el mandatario venezolano dijo estar considerando. Petro le pidió a Maduro volver al sistema interamericano de Derechos Humanos. La invitación se hizo pública luego de la primera reunión presencial que sostuvieron los dos mandatarios en Caracas, luego de años de tensiones entre los dos países vecinos. En septiembre de 2012, el gobierno venezolano denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos y un año después se concretó su salida de ese sistema. Ello implicó que las violaciones a derechos humanos que pudieran ocurrir en Venezuela después de septiembre de 2013 no podían ser conocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Petro aseguró que está interesado en la construcción democrática de América y para eso propone fortalecer los derechos humanos en la región. En ese sentido, Maduro anunció el propósito de regresar como miembros de la Comunidad Andina de Naciones CAN, atendiendo el pedido del mandatario colombiano que se ha propuesto reintegrar a Venezuela al bloque, que también integran Bolivia, Ecuador y Perú. El mandatario colombiano destacó que la CAN fue la semilla de la industrialización de la región andina y al debilitarse se frenó ese desarrollo. La reunión se produce casi 2 meses después de la llegada al poder de Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia, quien reconoció a Maduro como presidente legítimo, contrario a su antecesor Iván Duque. Petro impulsó también la reapertura de la frontera el 26 de septiembre, marcando la reanudación de las relaciones comerciales entre ambos países. Maduro, por su parte, ha expresado repetidamente que con Petro ahora el ambiente es propicio para construir una nueva etapa de cooperación y estrechar vínculos con Colombia. El anterior encuentro de Maduro con un presidente colombiano fue el 11 de agosto de 2016 en la ciudad de Puerto Ordaz, al sureste de Caracas, cuando con Juan Manuel Santos acordó la reapertura gradual de varios pasos fronterizos que había ordenado cerrar casi un año antes, luego de un ataque que sufrieron 3 militares y un civil. El gobierno de Maduro rompió relaciones con Bogotá, argumentando que Duque había impulsado planes para derrocarlo. Petro además invitó a Venezuela a ser país garante en los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, que opera en ambos lados de la frontera. Caracas recientemente dio la bienvenida a los delegados del ELN que provenían de Cuba, la antigua sede de las negociaciones. Desde agosto los gobiernos de Caracas y Bogotá han hecho contactos para restaurar la coordinación militar que por años fue fundamental para controlar las actividades criminales en la región fronteriza y evitar la incursión involuntaria de militares de ambos países en territorio vecino durante operativos de seguridad. Ambos países comparten una frontera común de 2.200 kilómetros. El presidente de Colombia y su homólogo venezolano calificaron como fructífero el encuentro que se realizó 4 años después de la ruptura de relaciones entre ambos países. Después de varios años vuelve un presidente colombiano y venezolano a juntarse y hablar para recomenzar un camino que es difícil, pero que hay que andar y que comienza con reconstruir la frontera, indicó el presidente Gustavo Petro luego de terminar el encuentro. Ha sido un primer encuentro fructífero con buenos resultados. Presidente Gustavo Petro, usted siempre será bienvenido a la patria de Bolívar, manifestó por su parte Nicolás Maduro, quien le dio un recorrido al presidente de Colombia por la sede del gobierno de Venezuela. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Por el gobierno de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, presidente. Por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, presidente. De los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Parte entonces de los acuerdos que han sido ya fructíferos en lo que ha sido el relacionamiento de esta nueva era entre Colombia y Venezuela. Vemos allí entonces el intercambio, el abrazo que se ha dado, este estrechón de manos para consolidar estas nuevas relaciones. Hemos tenido una jornada fructífera, intensa y extensa
con el presidente Gustavo Petro, con su delegación. Hemos conversado diversos temas de la cooperación bilateral entre Colombia y Venezuela, dos países que tenemos una marca en la historia, una marca para la hermandad y el entendimiento. Y además tenemos un destino común, sin lugar a dudas. Colombia y Venezuela, si algo tenemos, es un destino común. Y seguramente iremos encaminando del 2023 en adelante los pasos de integración y de fortalecimiento entre las relaciones de nuestros pueblos, de nuestros gobiernos y de nuestros dos países. Presidente Gustavo Petro, usted siempre será muy bienvenido a la patria de Bolívar, a nuestra hermosa patria. Gracias, muchas gracias. En estas horas, indudablemente pasamos desde los problemas de vecinos hasta hablar del mundo y sus problemas también cada vez más agobiantes. Es antinatural, en términos más humanos diría antihistórico, el que Colombia y Venezuela se separen. Alguna vez ocurrió en un mal momento y no debe ocurrir porque somos el mismo pueblo, lazos de sangre nos juntan. Es difícil diferenciar en las herencias de los colombianos, sobre todo en la frontera, de los venezolanos que recibieron a millones de colombianos hace décadas aquí. Es difícil diferenciar genes de uno y otro pueblo, somos lo mismo. Estamos mezclados por la historia, por una raíz común y por la sangre. Por tanto, separar las naciones se convierte realmente en una aventura suicida. No utilizaría peyorativos que bien merecerían, porque cualquiera que sean las formas políticas que se adopten en una u otra nación, la amistad de los dos pueblos debe mantenerse. Eso nos lo enseñaron los europeos, que se mataron por decenas de millones, 17 millones en la Primera Guerra Mundial, 50 en la Segunda, y hoy han entendido que su camino es el buen vecino en primer lugar, los comercios que se fortalezan entre el vecindario, a eso le llaman globalización paradójicamente, y la articulación en una política común, incluso en una integración que va mucho más allá en Europa que la que hemos logrado en Latinoamérica. A pesar de nuestro discurso, los europeos han hecho más. Por tanto, aquí después de varios años, 6 dice la prensa, vuelve un presidente colombiano y un presidente venezolano a juntarse y hablar. Creo que debió ser casi que semanalmente, no esos 6 años, pero aquí estamos, para recomenzar un camino que es difícil, pero que hay que andar. Ese camino comienza por reconstruir la frontera. La frontera está en manos de las mafias, quedó en manos de las mafias, de lo que llamamos las organizaciones multicrimen. Organizaciones cuya cabeza, cuya jefatura ya es multinacional. Es la expresión de un fracaso en algo que se llama la guerra contra las drogas, que comenzó hace 50 años y lo que nos ha dejado hoy es desestabilización democrática, 1 millón de muertos en América Latina y territorios que realmente se han perdido, tanto para las sociedades como para los estados, hundiendo incluso a países enteros en crisis a lo largo y ancho de esas rutas de tráfico. Hablamos del tema. Vamos a reconstruir
incluso las relaciones que había a nivel de inteligencia, para poder golpear ya no tanto al obrero del narcotráfico que por ahí anda, sino a los dueños del capital, que son los que casi nunca se han golpeado, que son peligrosos para la estabilización política, que además demanda, ojalá, una gran conferencia latinoamericana de presidentes para reexaminar el fracaso que en las últimas 5 décadas hemos cometido. No nos ha dejado sino muertos, sangre, cárcel. Muertos aquí y muertos en los Estados Unidos, que alcanzan una cifra de casi 110,000 muertos por año por una sustancia que ni siquiera se produce en ningún rincón de América, que es el fentanilo. Hemos hablado entonces de que esa frontera recobre su vigor comercial. Planteamos hacer una reunión de empresarios colombianos y venezolanos en Cartagena. Vamos a que sea en Cartagena, devolviendo nuestra visita aquí, para que ellos mismos construyan los lazos de manera libre, que fortalezcan las bases de un comercio ojalá poderoso, ojalá plural, donde el pequeño campesino pueda llegar aquí, donde el pequeño campesino de aquí pueda llegar allá. Comercio también popular, de las economías populares. Hablamos un poquito más allá de llevar como una política común a la COP la defensa de la selva amazónica. Como todos ustedes saben, la selva es un pilar entre 4, fundamental del equilibrio climático del planeta. Hoy en peligro el equilibrio y en peligro la especie humana, porque si se pierde ese equilibrio, desaparece la humanidad del planeta y toda la vida, en un proceso que tenemos que detener y que tiene que ver con un sistema económico que usa intensivamente, y de eso hemos vivido tanto Venezuela como Colombia, del petróleo y del carbón, de los combustibles fósiles. Un esfuerzo común de los países que tenemos responsabilidad sobre la selva amazónica en la COP27, que se reúne la otra semana en Egipto, es uno de nuestros acuerdos. Que Venezuela nos ayudemos mutuamente. Ojalá Brasil se integre, porque es fundamental y determinante a una lucha que tiene que ser de la humanidad, que es la defensa, la revitalización, la recuperación de la selva amazónica como un pilar climático fundamental para la existencia humana. Hemos hablado del fortalecimiento de la comunidad andina. Algún día Venezuela fue parte fundadora, incluso con Colombia. La comunidad andina fue la plataforma que permitió de alguna manera la industrialización leve de nuestros países, el balbuceo industrializador. Al debilitarse, se debilitó los procesos de industrialización y terminamos en una situación negativa para todos los países que hicimos parte de esa comunidad andina. Ahora queremos invitar a Chile, a Ecuador, a Bolivia, a Perú, a que acepten el reintegro de Venezuela en la comunidad andina como miembro con todos los poderes, con todos sus derechos y deberes. Igualmente hemos solicitado, ya lo discutirán ustedes, el que Venezuela pueda integrarse al sistema interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos en la práctica es la democracia liberal. Esta es la Convención Americana. Una vez se aprobó la Convención Americana, lo que vino en América Latina, esa creo que se firmó en 1972, si mal no recuerdo, ahí averígüenme la fecha, empezó a construirse a finales de los años 60 por líderes, hombres,
En ese entonces la mujer estaba relegada por los hombres en el poder político. Poco liberal esa actitud. Por hombres que hicieron una convención con los fundamentos de la democracia liberal. Y al año siguiente lo que vino fue el golpe de Estado contra Salvador Allende, o sea, la destrucción total de la democracia, incluso en los preceptos más liberales y fundamentales, la dictadura de Pinochet. Y ahí, a partir de ahí, durante décadas, 3, las dictaduras y las guerras revolucionarias por otro lado, que dejaron millones de latinoamericanos en el exilio, y que solo tiempo después, en Uruguay y Venezuela, pudieron cerrar para abrir una nueva fase, que era la de el ascenso político pacífico al poder. Fase con sus más, fase con sus menos, que aún hoy vivimos. Yo soy incluso una demostración física de este nuevo periodo. Pero hoy, ante la barbarie que se desata en el mundo, ante el avance de los fascismos, del autoritarismo, de los éxodos que son respondidos con balas en las fronteras, tanto en Europa, donde nació la palabra democracia, y cerca de donde nació la ciudad de Atenas, el mar Mediterráneo se ha convertido en una fosa común. Pero también aquí en nuestra América, cuando se cruza por el Darién, cuando se cruza por México, cuando se llega al río Bravo, que va mostrando la plena vigencia para el progresismo del mundo y sobre todo de América Latina de defender los viejos preceptos. Ahora nosotros tendríamos que defenderlo de la Convención Americana y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y por eso le hemos pedido a la República Bolivariana de Venezuela fortalecer ese sistema. Incluso bajo los nuevos signos de los tiempos, la nueva fase que vamos a vivir, que tiene esta vez que generar una verdadera integración latinoamericana en la práctica, en los hechos, en los proyectos, no solamente en los discursos. El mundo hoy nos mira, en cierta forma, América Latina, precisamente por la barbarie que crece, por los tiempos políticos y las tensiones que genera la crisis climática y la incapacidad hasta ahora del mundo que provoca la crisis climática de resolverla. No encuentra más que la guerra, guerra y guerra. No encuentra más que la xenofobia. No encuentra más que retornar a Mussolini y a sus ideas. Es América Latina la que hoy es un faro de la democracia mundial. Antaño, Bolívar quizás es un ejemplo de eso. Seguimos ideas. Tradujimos a la luz de la vela las palabras del francés con un diccionario para encontrar lo que eran las nuevas teorías democráticas. Y nos levantamos en armas en ese entonces. Y ganamos. Pero no aplicamos las teorías. Hoy no seguimos. Hoy no hay nada que seguir. Nada en el mundo nos está diciendo tradúzcanme con el esfuerzo de la luz de las velas o de las luces hoy LED. Ahora nos toca a nosotros. Hoy, en cierta forma, vamos solitarios, pero podemos ser una antorcha, un faro, si queremos. Y creo que nos corresponde el turno de ser faro. Y en esa medida, integrarnos, ubicar los cauces de la democracia, vincularnos al pueblo, sin el cual nada es posible, y poder alumbrar otra vez un siglo de las luces que se necesita. Porque si no aparece un siglo de las luces en este siglo XXI, lo que viene es la extinción. Y entonces tenemos un papel que cumplir, un esfuerzo que hacer. Y por eso nuestras solicitudes
a nuestra hermana república y vecina, a nuestro pueblo común, de juntarnos en este esfuerzo que comienza, que debe hacer y debe construir historia mundial, para lo cual tenemos que ser audaces, dialogantes, seductores, abiertos, amplios, porque no tenemos ninguna receta sobre la cual guiarnos. La única, el instinto, la única, nuestro propio pensamiento, la única, nuestra propia histórica, la única, la experiencia mundial. Sobre ellos, prender la antorcha para gritar democracia y libertad. Y esa es nuestra invitación. Así que gracias por estas horas y seguiremos en estas discusiones, debates y encuentros de una hermandad que nunca debió ser quebrada. Gracias. Espere más noticias en Noticias Colombia TV. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes.